Se nos viene nuestro observatorio legislativo y hoy está con nosotros Lía Arroyo, Canesa, como le gusta decir a Daniel. Y tenemos mucho que conversar. Lía Arroyo, abogada, colaboradora del Instituto Igualdad, @Magarmota, si te quieren escribir, ¿verdad, Lía? Sí. Muy bien, muy bien. El Twitter. Así es, tu Twitter, pero dije... Magarmota. Está bonito el tweet. ¿No lo podía hacer un poco más complicado? ¿No? Era un juego de palabras un poco absurdo entre un personaje de Cortázar y una marmota. Como la maga de la Cortázar. Claro, pero sí, lo sabés. Un cronopio, una fama. No, pues como el día de la marmota, que básicamente es lo que está. El día de la marmota, en eso estamos. Ahora. Exactamente, eres una marmota. El día de la marmota con un cronopio o una fama. Ay, Daniel. Pero este es de Rayuela, pues la protagonista de Rayuela. Oye, ya. Sí. Vamos al grano con lo que nos tenemos que analizar el día de hoy. Y especialmente, justo el tema que habíamos tratado nosotros en la primera parte del programa, que es este acuerdo por plan de emergencia para enfrentar la pandemia. Lía, ¿cuáles son sus principales contenidos, etcétera, a lo que nos estamos enfrentando? No. Claro. Sí. Bueno, tenemos humo blanco, por así decirlo, después de semanas en que se desarrollaron negociaciones entre el gobierno y algunos partidos políticos de oposición, porque no suscribieron el acuerdo todos los partidos. Y el resultado es un proyecto que condensa propuestas de las que por una parte de las que ya se venía hablando. Yo creo que todos estábamos más o menos al tanto de cuál iba a ser o por dónde iba a ir la línea de contenido de este acuerdo, ¿ya? Los ejes que plantea el acuerdo son básicamente tres: mantener la protección o incrementar la protección respecto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras y de los hogares, incrementar los de salud y un plan de reactivación que preferentemente va a tener lugar a contar del año 2021, ¿ya? Entre los elementos más importantes, para que entendamos un poco cómo funciona esto implica un plan de inversiones por 12.000 millones de dólares, ¿ya? Sí. Durante mucho tiempo escuchamos, bueno, no hay plata, que fue en el fondo el argumento para... Sí, y bueno, ahora hay plata. Había plata. Había plata, ¿ya? ¿Y la plata de dónde viene? Que de hecho hay muchas columnas que escribieron algunos economistas diciendo todo el tiempo la plata está de donde se saca en este momento. Por una parte en el FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es un instrumento que se creó en 2008, ¿ya? Precisamente pensando en estas circunstancias. Es un fondo que tenía alrededor de 13.000 millones de dólares, que tiene por finalidad específica hacer frente a situaciones de shocks económicos y sociales que generan algún tipo de inestabilidad económica en el país. Es plata de reserva para emergencia. ¿Y no la estábamos ocupando antes, recién ahora? ¿Se nos ocurrió echar mano a ese fondo? No, pues ese es precisamente el tema. Se venía diciéndose mucho tiempo la autoridad, y no es ahora. ¿Cuándo? Ahora hay que romper el chanchito. Nosotros lo venimos conversando a partir de lo que el mismo economista decía, y yo lo decía varias veces. A mí me llamó mucho la atención, perdóname que te interrumpa, pero creo que este punto es súper claro, el tema de que había plata finalmente, ¿no? Cuando se nos hizo ver de que no, y se celebraba la labor de los halcones Ward y Sichel, que habían contenido la oposición, que consideraba que eran 65 lucas insuficiente, ¿no? En ese momento se celebraba esa decisión de haber tenido la capacidad, la muñeca, la negociación, la capacidad negociadora en el Parlamento para contener la queja o la demanda de otro mundo político, digamos, ¿no? Pero siempre se dijo, yo me acuerdo de una columna de José de Gregorio, que no es precisamente, el hombre del carro, ¿no? Y lo escribió hace más de un mes. Decía, el fondo se debe ocupar ahora, hay que inyectar plata a la economía ahora. Bueno, se demoraron como en tantas otras cosas, un mes, finalmente salió. Diga, disculpa que te lo diga, pero que en el fondo quiero insistir en eso. Era una demanda que el mundo económico y economista, insisto, que uno podría sentir que no son precisamente bolcheviques, digamos, ¿no? Le están diciendo a la autoridad de que hiciera un esfuerzo porque plata había. Sí, yo quiero hacer solo un alcance respecto de lo que dijiste sobre los halcones.
no fue que triunfó su capacidad de negociación, fue simplemente que el sistema nos lleva a un punto muerto donde el presidente tiene las cartas sobre la mesa y la palabra de cierre. Negociación fue precisamente, y muñeca fue precisamente lo que no hubo en esa circunstancia. Lo que faltó. Súper de acuerdo con eso, pero no te olvides que la oposición igual cejó y dijo, ok, 65 nada, Claro. no existió. Digo, claro. Bueno, Claro. pero sí. En ese sentido, ahora vemos que efectivamente había posibilidad de incrementar esos beneficios. De hecho, ahora una de las propuestas centrales de bueno, como estaba explicando, estos son 12.000 millones de dólares que se financian con cargo al FES. O sea, se genera un fondo. Este fondo se va a alimentar de recursos que vienen del Fondo de Estabilización Económico-Social y de endeudamiento. ¿Ya? Perfecto. Y este fondo COVID es el que va a ir alimentando de recursos este plan de reactivación económica y de mantención de recursos de la familia y de fondos en salud. Lo más relevante quizás o lo más vistoso en este momento, por la urgencia que implica, yo por ejemplo vivo en Valparaíso, nosotros acabamos de entrar en cuarentena y la duda que persiste es hasta dónde va a llegar el respeto de la cuarentena considerando que la gente no tiene recursos para mantenerse. Exacto. En base a esa sensibilidad se logró negociar un incremento del ingreso familiar de emergencia a 100.000 pesos por persona, subiendo de 65 a 100.000 hasta aquellas familias de 4 integrantes y luego el beneficio va bajando por integrante proporcionalmente, ¿ya? Sin embargo, persiste la crítica, independientemente de que sí, hay que reconocer que las brechas se acortaron, pero el proyecto sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. La propuesta sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Esto es algo que es real. Pero sí, en contrapartida quizás podemos considerar positivo que se haya vuelto parejo. O sea, que ya no tiene este efecto decreciente en el tiempo, que se acuerdan que lo hablamos y que era algo que parecía súper incomprensible. Sí. Por lo menos en ese sentido ya se logró un acuerdo, ¿sí? Pero de acuerdo, conoces el proyecto porque hay varias cosas que están saliendo. Bueno, nadie lo conoce en su totalidad, digamos, pero hay algunas voces muy extremas que dicen que este acuerdo está condicionado a no acusar constitucionalmente a Mañalich. A Mañalich, yo también lo escuché. Sí. Hay otros que consideran que también que hay rebajas de impuestos de un 50% a las empresas. Y también de que... Parte de este salvataje también incluiría salvar a empresas grandes como la TAM. ¿Ese detalle lo conocemos o es pura especulación? Y además, perdón, que aceleraría los procesos de aprobación, por ejemplo, de cosas ambientales, o sea, que como que no habría estudios ambientales, por lo tanto, es que podríamos estar aprobando empresas. Puede ser condicionado en el Parlamento eso. Bueno, no sé, son los rumores que estamos... Son tensiones que siempre están presentes en estas negociaciones, porque finalmente son eso, negociaciones, una cosa a cambio de otra. Ahora, esa circunstancia yo creo que no la vamos a conocer nunca, si es que en verdad se negoció algo como aquello, lo desconozco. Lo concreto respecto a la rebaja de impuestos es que sí, es una propuesta de rebaja de impuestos de primera categoría para las pymes, eso sí, ¿ya? Y respecto de las demás empresas, que eso es para las pymes, la rebaja de impuestos es para las pymes, ¿ya? Viene así escrito en el texto. A un 50%, ¿no? Sí, a un 50%. Digo, ¿Y por cuánto tiempo? Transitorio, creo que son eventualmente hasta el ejercicio del año 2022. Ahí no me acuerdo muy bien si era 2022 o 2023, pero creo que hasta el ejercicio 2022. 2021-2022, me parece. Perfecto. Hay un punto ahí que es el que dice relación con el apoyo a empresas que se denominan empresas estratégicas. Y ahí entra, por ejemplo, una empresa como la TAM. Ahí tenemos el punto, ¿ya? En ese sentido, sí. Eso ¿entraría una empresa como la TAM? Sí. Sí, pues, ¿viste? Pero no es de rebaja de impuestos. Ojo, por lo menos en el texto me estoy así circunscribiendo solo lo que dice. Perfecto. Lo que habla de rebaja de impuestos es PYME, ¿ya? Pero sí considera un plan de salvataje o de financiamiento o de liquidez estratégicas, ¿ya? Ok. La calificación de estratégica viene principalmente por el efecto que puede tener que una empresa como esta sucumban ante la crisis en el fondo de la economía genérica. Es un concepto que dice relación con la cantidad de empleo que genera, con la relevancia de las cadenas de pago, ese tipo de criterios. Okay. Y en ese caso señala, y no es tan preciso el documento, hay que decirlo, señala efectivamente que se van a establecer medidas para acudir en ayuda a estas empresas, para inyectarles liquidez, y que esto se podría hacer a través de y establece 3 posibles mecanismos. No se inclina por ninguno, sino que dice que esto va a ser salvaguardando los intereses del Estado y viendo la situación en particular.
una garantía estatal, que en el fondo que la empresa pueda salir a endeudarse al mercado con la protección atrás del Estado, que dice, bueno, si la empresa no responde, respondo yo. Ok. Deuda directa con la posible conversión en acciones, o sea, que puedan hacer aumentos de capital en general y quizá el Estado tomar algunas de esas acciones para sí. O también, y esto es como mezclado, la participación en capital por un periodo establecido. O sea, esos caminos eventuales que se han señalado como posibles para financiar grandes empresas, ¿ya? Finalmente, la opción que se tome va a depender caso a caso, y evidentemente esto también va a tener que ser autorizado por ley, porque el endeudamiento público en este calado tiene que ser efectivamente autorizado por ley. Yo me imagino que va a haber un proyecto de ley marco que va a establecer condiciones para inyectarle liquidez a la empresa. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Perfecto. Oye, espérate un poquito. ¿Puedo hacer una pregunta, no? Por supuesto, dale. ¿Queda mucho? O sea, dale. Lo que pasa es que... lo que pasa es que el apoyo a la empresa estratégica, hay dos de tres que el Estado podría tener acciones, digamos, de esta empresa. O sea, la segunda que tú me dices, deuda directa, y que el fondo se traduzca en emisión de acciones y el Estado pueda hacerse dueño de esas acciones, es una cuestión que lo hemos planteado algunos respecto de la TAM, por ejemplo, y otra participación que tú dijiste, la tercera, que es participación de capital, es casi lo mismo que la anterior, digamos. Pero se puede aplicar a empresas que no sean, que no en el fondo que no se transen en acciones, quizás pueden ser empresas que tengan otras formas societarias. Claro, se le compra directamente, sí, pero para eso las empresas estatales, o sea, las empresas más grandes, casi todas son accionarias. Y la garantía es la más peligrosa, porque estamos hablando de que garantía, yo voy a pedir a plata afuera y el Estado, después si no pago se hace yo para el cargo, Estado, y esa empresa quiebra y el Estado termina pagando, pucha, qué bueno, qué conveniente. Ahora, por eso te digo, ahora, la denominación de una empresa estratégica de la TAM se ha ido perdiendo por todos lados. O sea, cuando tú te metes a quiebra en Estados Unidos, pones tu domicilio y tu fuente de actividad más fuerte en Estados Unidos. ¿Cómo yo como Estado chileno voy a financiar una empresa que pone como su fuente más importante en Estados Unidos? Es absurdo, ¿me entiendes? Ellos mismos fijaron como su centro de negocio más importante en Estados Unidos. Chile no tiene por qué ponerle el luca a esa empresa, digamos. Si ellos mismos fijaron en Estados Unidos su domicilio para este tipo de cosas. O sea, el fin de semana leía un reportaje, me acuerdo, que decía la TAM se disparó en los pies, digamos. O sea, ¿cómo puede ser que una empresa fije su domicilio, su quiebra, etcétera, todo en Estados Unidos? El Estado chileno dice que la TAM le debe 17 millones de dólares. El Consejo de Defensa del Estado presentó en el segundo civil de Santiago una demanda diciendo que la TAM le debe 17 millones de dólares al Estado chileno. Entonces ya empezamos mal con esto. Es cosa de que lo miren, El Consejo de Defensa del Estado presentó esa y dice que además con este sistema de quiebra en Estados Unidos se desprotege a los acreedores chilenos. Sí, claro. Sí, o sea, sí, sin duda ese tipo de elementos hay que evidentemente tenerlo en consideración al momento de decidir qué empresas van a gozar de estos que finalmente son beneficios. Que digan relación primero, por ejemplo, yo creo primordialmente con el empleo, con el comportamiento tributario de esas empresas en Chile, porque finalmente si la empresa tributa sobre todas sus ganancias en otro país, ¿por qué tendríamos que estar todos nosotros haciendo un esfuerzo por rescatarlas si finalmente no cumplen como con, por así decirlo, la retribución? Yo creo que esos son factores relevantes que se tienen que tener a la vista, y yo creo que precisamente si esta cláusula o este punto se deja quizás abierto, es precisamente porque eso es algo que va a seguir siendo materia de debate caso a caso. A mí también me parece que tienen que tomar en consideración, lo que dice la politóloga y coordinadora de política y regulación de Chile Sustentable, Pamela Po. Acusó este domingo la existencia de una letra chica en términos medioambientales en el denominado Acuerdo COVID, alcanzado este domingo por el gobierno de Piñera y algunos partidos de oposición. Se trata de un fast track para los proyectos de inversión, mencionado en el acuerdo como un ítem de agilización regulatoria y de plazos para proyectos de
inversión. Pamela Po manifestó al Ciudadano, que son los que publicaron, que es la misma estrategia de siempre, acelerar los proyectos de inversión. Los empresarios se quejan que hay muchos trámites y permisos para los proyectos mineros y energéticos y que eso los hace demorar. Hay que tenerlo en consideración, creo yo también, porque son cosas súper importantes que no podemos dejar que nos pasen de repente como gato por liebre, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que a lo mejor con las que no estaríamos tan de acuerdo. Oye, ojo que dígame. Quiero algo sobre eso. Sí, siga, por favor, no, que siga la Lía. Sí. Ha sido una tendencia de este gobierno el ir a tratar de meterle flexibilizaciones a las leyes medioambientales. Yo creo que es un sello de este gobierno. De hecho, tenemos un proyecto ahora que se fue a comisión mixta, ¿ya? Que es un proyecto para promover la inversión, que sus disposiciones quedó disminuido porque lo que había entrado inicialmente era una desregulación inexplicable. A través del proceso legislativo se fue limitando esa regulación, pero el tercer o cuarto proyecto que se envía por parte del Ejecutivo tratando de modificar o flexibilizar de alguna manera disposiciones de las leyes de protección de aspectos medioambientales, de la evaluación de las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, tremendamente delicado. A la Pamela, de hecho, la conozco, nos ha tocado trabajar con una persona que sabe mucho ¿sí? de materias medioambientales. Lo que ella dice es tremendamente importante. No podemos... veamos el caso de Alemania. Alemania puso en primer lugar la protección también del medio ambiente y una reconversión de su economía a verde, por así decirlo, porque entiende también que eso le da sustentabilidad a un proyecto económico en el futuro, y creo que el gobierno eso no lo tiene muy claro, y es un punto que yo creo que puede generar muchos problemas, un plan de reconstrucción o de reactivación económica. Me parece súper interesante que quede planteado ese punto, ¿no es cierto? Y vamos a seguir súper atentos. ¿Te parece si pasamos a otro proyecto, Lía? A mí me interesa mucho esto, perdón. Claro. Yo no sé si... Saludos, Daniel. Saludos, Daniel. Cuídate, Daniel. Cuídate, Daniel. Mira que tú eres población de riesgo. Oye. Ojo. Tranquilo ahí. Oye, proyecto que suspende el cobro de aranceles y matrículas en la educación superior. ¿De qué se trata este proyecto? Que cuando lo leí fue para mí como... lo que necesito en este momento. ¿Qué pasa? Sí. Cuéntame un poco, por favor, que con un hijo en la universidad no es fácil. Habíamos hablado de este proyecto. Estaba en otra etapa legislativa, mucho más quizás en pañal, ahora está avanzado, casi terminando el primer trámite. ¿Ya? Y ya como agarrando una forma definitiva. El proyecto originalmente lo que pretendía era establecer una obligación de suspensión de los pagos de aranceles mientras en el fondo el servicio educacional se estuviera prestando a través de estos medios telemáticos, o eventualmente intentar que se pudiese generar alguna rebaja de arancel. ¿Ya? El proyecto, como está actualmente, bien no obliga a suspender el cobro de aranceles, sí establece la posibilidad de que la universidad acuerden con sus estudiantes sistemas de pago alternativos o cuotas, repatriaciones, intereses, ese tipo de cosas. Y lo que sí establece y que persiste del proyecto original es sancionar a los alumnos, que eso es muy importante porque todos sabemos que a veces las universidades no se tenían documentación de los alumnos, no les permitían titularse, no les permitían hacer inscripciones de ramos. Entonces, lo que se pretende es que a los alumnos que hayan incurrido en mora, esto no se pueden seguir desarrollando normalmente en el fondo su actividad académica. ¿Ya? Perfecto. Súper importante. El proyecto está... Sí, es un proyecto bastante importante. El proyecto se ha dialogado bastante con el Consejo de Rectores, porque acá obviamente tenemos la tensión entre el alumno que eventualmente puede tener problemas económicos porque, no sé, su padre fue suspendido, fue despedido, sus padres son independientes o él mismo es independiente y ya no recibe ingresos, y pagar una arancel que sabemos lo necesario en este país es para financiar cualquier economía. Lía, es que tiene una contradicción esta cuestión. A ver, ¿en qué sentido? Si tú me dices que el proyecto, sí, porque el proyecto en un principio era que no se pagara mientras estábamos haciendo clases online, telemático, eso muere y pasa a una cuestión que no necesita ley, que es el acuerdo entre las partes para ver cómo te va a pagar. Eso no necesita ni una ley, ¿cierto? O sea, las partes pueden hacer los acuerdos que quieran sin ley, de cómo te va a pagar, en cuanto si lo atraso, si te doy, etcétera. Eso no necesita ley. Pero volvemos de nuevo a lo principal, que es, si yo no te puedo cortar, por ejemplo, que sigas asistiendo a clase, desarrollando tus actividades
escolares o académicas, o que te puedas recibir sin pagar, porque etcétera, volvemos al punto inicial, que es en el fondo por debajo decir que si yo no te cobro, tú no me puedes pagar, tú igual sigues estudiando. ¿Me explico o no? ¿No me expliqué bien? A ver, o sea, sí, no, pero hay un punto adicional que yo... pero en la realidad, el problema de énfasis, pero en la realidad tú sigues estudiando si no pagas, tú sigues recibiéndote si no pagas y verán ellos cómo te cobran después. ¿Me explico? Sí. O sea, no te pueden suspender, y eso al final del día es lo que un estudiante necesita. O sea, si tú quieres iniciar un cobro, bueno, inícialo, pero no me puedes partir ni cortar mi estudio por no pagarte yo, no me puedes dejar no recibirme. Entonces, al final del día eso es lo que le conviene a los estudiantes, que lo dejen seguir estudiando aunque no paguen. Después, esa universidad iniciará su sistema de cobro como quiera, el cobro ejecutivo, lo que ellos quieran. Pero puedo seguir estudiando, o estoy mal, Lía. Sí, y hay un punto relevante que quiero agregar, que es quizás donde se va a concentrar ahora la discusión en el proyecto, que es que el proyecto propone que se abra una nueva postulación a los recursos de la gratuidad. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque los recursos de la que están asignados a la gratuidad, en este momento, bueno, si bien se ha solicitado insistentemente al Ejecutivo que entregue las cifras exactas de cuánto se ha ejecutado de los fondos que se destinan por ley de presupuesto a los beneficios estudiantiles, tanto gratuidad como otro tipo de beneficios. Esa información todavía no ha sido llegada a la comisión, pese a que la ha solicitado de manera pero ahí hay un dato que es súper relevante, que es que es muy posible, como digo, hay que contrastarlo con este dato que todavía no llega, pero que haya quedado una cantidad que se vaya a subejecutar, que es precisamente de parte de los recursos que también se querían reasignar para transferir a universidades privadas. Entonces la idea es que se abra un segundo periodo de postulación para que alumnos que a lo mejor en marzo no estaban en posición de recibir la gratuidad y que sí lo están ahora, puedan acceder a ese fondo y de esa manera también financiar, que solucione el problema, porque financia la universidad y le quita la carga económica al estudiante, ¿ya? Ahí hay varios diputados a mí me parece interesante eso. Inconstitucional. No, es grave, no interesante, es grave. ¿En qué sentido es grave? ¿Que no entregue la información? No haya, ¿Otra vez? Es grave que si tiene una obligación legal de asignar recursos a la gratuidad y a otros beneficios, por ley de presupuesto. O sea, sí, claro. Aprobaba en noviembre, empezaba a conversar en julio, la ley de presupuesto que sabemos se conversa todos los años, etcétera, y tiene un cierto número de recursos que tiene que asignar a la gratuidad y a otros beneficios, no lo haya hecho. Se le ha pedido que informe y no ha informado. ¿Por qué? Porque como muy bien se lía, probablemente no la ha asignado y la tiene guardadita porque quería pasársela a las universidades privadas que son de los primos, y como le están diciendo, por favor infórmame, con esa misma cantidad de plata podemos entonces iniciar otro proceso de gratuidad. Pero eso es porque el Estado no lo asignó como era su deber, o sea, no está ocultando información. ¿O estoy mal, Lía? Sí, ahí tenemos la discusión eterna, que fue más esencial también, por ejemplo, la acusación constitucional respecto a la ministra Cubillos en su momento por los problemas de su ejecución de los servicios locales. En el fondo es que la ley de presupuesto establece una autorización máxima de gastos, pero no te obliga a gastar. Pero claro, cuando tú dices que no hay una obligación de gastar, existe un descuido también respecto a la política pública. O sea, hay un problema ahí, una tensión permanente. Lo concreto es que estos recursos están aprobados por ley de presupuesto. Se aprobaron, están ahí, ¿ya? Lo que no sabemos cuánto se ha usado, en el fondo. Lo que buscan los diputados es decir, bueno, ocupemos los recursos que nos sobran y los alumnos que tienen una situación vulnerable ahora. ¿Ya? Y así el problema para las dos partes. Financiamos la universidad, financiamos al alumno y todos felices. En el fondo y ahí está, porque el proyecto se quieren ver a la Comisión de Hacienda, porque algunos diputados dicen no, pero es que esto en el fondo incide en facultades que son del presidente de la República, otros dicen no, pero si está en la ley de presupuesto. Claro, está en la ley de presupuesto asignado, está aprobado. A ver, entonces, mira, ahí está la discusión. Pero Lía, dejémonos de cosas, esto es una cuestión política, porque en el fondo la ministra Cubillos jamás le gustó las leyes que se aprobaron en el gobierno anterior, que todas tienen, y en especial esta de la gratuidad. Sigue hablando en contra, además, de esto. Sí. Bueno, pero además ya por último que hable de la locura de su casa que con su marido. Pero aquí estamos hablando de que la asignación de esas plata estaba dentro
de la ley de presupuesto. Claro, siempre se pone hasta un monto, obvio, pero si tú usaste un 10% del monto, no es lo mismo que tú usaste un 95 o un 99% de ese monto. Obvio. Porque al final, el próximo año te van a decir, usted usó un 10, entonces la ley de se lo presupuesto cortamos. vamos a asignar menos. Claro. Claro. Exactamente. Entonces, pero hay una cuestión política, una decisión política de la ministra Cubillo de no asignar esas plata a gratuidad porque no cree en eso. Por eso es tan importante a quién elegimos en los gobiernos. ¡Ojo! Claro que un sí, pues. gobierno que cree en la gratuidad y que todos los chilenos tienen que asigna más plata a la ejecución de esa partida que está en la ley de presupuesto para que haya más chilenos que puedan estudiar en forma gratis o con beneficios de otro tipo. Un gobierno que no cree en eso y no cree en el pueblo, entonces le asigna muy poquitito porque en el fondo dejo la plata ahí para incluso mandarla a las universidades privadas. ¿O estoy mal, Lía? Muy bien, candidato. Es precisamente ahora la tensión que existe en esto. Ahí que va a estar la discusión de final que hablábamos, que es lo mismo que pasó con servicios básicos, es decir, porque el Ejecutivo se abstiene en estos proyectos que a todas luces parecen ser tan necesarios y se abstiene de la utilización, para que nos evitemos discusiones. ¿Ya? Claro. Porque se abstiene de incidir en el debate, de participar a través de sus iniciativas exclusivas y de la aplicación. Entonces ahí está sentado el problema. Yo creo que esta semana vamos a tener claro ahí cómo se va a resolver, cuál es la teoría que termina primando. Vamos a seguir atentos a eso entonces. Tenemos un minuto para hablar del proyecto aprobado para que no cobro de gasto. O no corte de los suministros básicos. Eso, ¿tenemos Claro. un minuto? Sí. Bueno, démosle, Dime sí. Lía, explícanos en qué etapa vamos de ese proyecto. ¿En qué va eso? Exacto. Aprobado, ¿no es cierto? Aprobado, remitió el oficio correspondiente al presidente de la República para su promulgación. Fue unas discusiones súper largas en las comisiones mixtas, porque se acuerdan que eran dos proyectos, bueno, al final se terminaron juntando en uno solo, que se analizaron en las comisiones mixtas y se aprobaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con algunas abstenciones, pero por amplísima mayoría, ¿sí? ¿Pero qué sabemos de la posibilidad de que el gobierno ya esté explorando instalar una suerte de CUT, lo ya aprobado, a considerarlo inconstitucional? Sí, el proyecto, el gobierno anunció que está estudiando las alternativas porque considera que el proyecto tiene contenido inconstitucional. De hecho, lo repitió varias veces durante la tramitación y las alternativas que tiene son básicamente dos: vetar, y la segunda es llevar el proyecto al Tribunal Constitucional para que se controle su constitucionalidad. Porque sería un poquito impopular en los tiempos que corren, pero bueno, ya sabemos que el gobierno le importa un comino al gobierno, me parece. ¿O no? Tan ducho en hacer lo incorrecto que es probable que terminen vetando esto que va en beneficio directo a la gente. Gracias, Lía. Ojo que yo escucho a juristas muy importantes, a Eugenio Evans, por ejemplo, que es una eminencia, un abogado muy importante en materia regulatoria y que no es precisamente bolchevique tampoco, a Marisol Peña, exministro del Tribunal Constitucional, que han dicho, como este beneficio es transitorio, no es inconstitucional, en definitiva puede reconducirse a la función social de la propiedad o a las facultades que tiene el Estado respecto de estos mercados, muchos de ellos regulados, pero no tienen vicios de inconstitucional, lo han dicho abogados muy importantes de la Comisión. Y bueno, ahí ese es un debate también que se va a abrir y que va a ser muy interesante de seguir si es que efectivamente el presidente decide ejercer alguna medida impopular. Claro, darle un veto a esto. Perdona, por inconstitucional. Yo creo que aquí no es constitucionalista. Eugenio Evans toda su vida se ha dedicado a la empresa de servicios y de electricidad. Al mercado eléctrico. Ya, pero es que si él mismo lo dice, con mayor razón. Hermano del Tito Evans, compañero de curso mío de toda la vida. Y la Marisol Peña me rajó la primera vez que di el examen de grado. Dios mío, Daniel, nunca lo olvidarás. Nunca. Oye, Lía, creo que ahí nosotros tenemos un muy importante misión ahí, ¿no? Como medio de comunicación independiente, ¿no es cierto?, de seguir muy atentos a lo que pase y justamente, o sea, sería una medida muy impopular, Mauricio, pero también, o sea, siguen tomando medidas muy impopulares. Hoy día sale, no sé, París haciendo una apología a esto de que estamos todos inmunizándonos y que eso va a prevenir la segunda ola. Cuando volvió la tesis del rebaño. Exacto, volvió la tesis del rebaño cuando sabemos que en el mundo entero se cayó la tesis del rebaño, los suecos pidiendo disculpas por haber ocupado la tesis del rebaño, y ahí está en Chile, vuelve. Las medidas impopulares, lamentablemente. Exactamente. Lía Arroyo Canesa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dígame. Alejandra, ¿te puedo pedir
30 segundos. Pero por favor, por una TAM de emergencia. Me parece tremendamente relevante. Pero por favor. Pongamos atención en este proyecto. Yo creo que es relevante. Porque ahora porque lo que están proponiendo es que aquellas personas que tengan el cuidado de un niño en edad preescolar, en el fondo en estos supuestos, se puedan beneficiar de la suspensión de los contratos, en el fondo de sus seguros de cesantía. A mí me parece que esa solución es absurda, imposible, es una solución malísima, aberrante y que con todo el discurso de los niños primero, de la protección de las familias, yo creo que si de verdad es relevante proteger a los niños y de las familias, es imprescindible aprobar un postnatal de emergencia como corresponde para que los padres puedan quedarse en casa en este contexto preocupándose de la salud de su hijo. Hasta ahí nomás les dura el Provida de día. Cuando tienen que meterse las manos al bolsillo se olvida de los niños primero. ¿Mauricio? No se confunda, lo de los niños primero sigue siendo válido. El tema es que son los niños primero los de ellos, no los Claro, los del resto dan lo mismo. Grande Lía Arroyo Canesa, grande Lía, muchas gracias a ti, muchas gracias al Instituto de Igualdad, muchas gracias a FES Chile por hacer posible que tengamos aquí en La Voz de los que Sobran este observatorio legislativo. Nosotros vamos a seguir atentísimos. Así les hacemos a los diputados y a los senadores. Un abrazo grande, Lía, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.